Budapest, 1913. Europa se encontraba en una calma tensa. Una calma que en pocos meses estallaría en la Primera Guerra Mundial. En medio de este contexto incierto nació Paul Ergens, hijo de una familia judía húngara, marcada por la fragilidad y la tragedia. Su vida, desde el primer día, estuvo atravesada por la paradoja, la promesa del genio conviviendo con la sombra del sufrimiento. Ergens creció en un hogar donde la matemática era casi un idioma familiar. Sus padres, ambos profesores, reconocieron muy pronto que aquel niño pequeño no era como los demás. A los 3 años, ya podía calcular mentalmente operaciones complejas, y a los 4 había descubierto por sí solo el concepto de números negativos, como si los signos de la aritmética se hubieran revelado directamente a su mente. Pero este don no surgía en un contexto sencillo. Hungría era una tierra golpeada por los vaivenes políticos, la persecución étnica y la inestabilidad de entreguerras. El pequeño Paul era un niño enfermizo, frágil, protegido con extremo celo por sus padres, después de que la familia sufriera la pérdida de 2 hermanas. Antes de su nacimiento, esa sobreprotección lo confinaba en casa mientras afuera se desmoronaba el viejo mundo europeo. Mientras otros niños jugaban en las calles, Paul pasaba horas encerrado, rodeado de libros, sumergido en un universo que pronto se volvería su única patria, el universo matemático. Su infancia coincidió con un periodo oscuro en Hungría, la caída del Imperio Austrohúngaro, tras la Primera Guerra Mundial, la ocupación extranjera y el ascenso de tensiones políticas, que sembrarían odio y divisiones. Ergens creció viendo cómo la realidad exterior era inestable, efímera, cambiante. Quizá por eso buscó refugio en aquello que era eterno e inmutable, las verdades matemáticas. En un país donde los mapas políticos cambiaban de un año a otro, Paul aprendió que un teorema nunca depende de fronteras. La educación en Hungría, durante la década de 1920, era rigurosa y competitiva, pero también estaba marcada por prejuicios raciales y sociales. Los judíos sufrían restricciones, y los estudiantes eran segregados por cupos limitados en universidades. Paul, con su talento evidente, logró abrirse paso en ese entorno hostil, pero lo hizo de una manera distinta. No buscaba competir por diplomas o prestigio, sino por resolver problemas. Desde joven, desarrolló una habilidad que lo acompañaría toda la vida: la obsesión por plantear preguntas más interesantes que las respuestas. Mientras otros adolescentes soñaban con carreras estables, Paul vivía en un mundo paralelo, donde los héroes no eran soldados ni políticos, sino matemáticos como Hardy, Ramanujan o Hilbert. De hecho, a los 19 años, cuando entró a la Universidad de Budapest, no lo hizo con la ambición de tener un futuro en el sentido tradicional, lo hizo con la certeza de que el único futuro posible era el que se construye en la eternidad de los números. Este primer capítulo de su vida nos revela un contraste fundamental. Ergens nació en un siglo obsesionado con la seguridad material, pero él mismo se formó en la inseguridad absoluta. La inestabilidad política, las guerras y la persecución no lo convirtieron en un hombre temeroso, sino en un espíritu libre, un nómada intelectual, que desde temprano entendió que la vida era demasiado breve para perderse en comodidades pasajeras. Así, el niño frágil y protegido que calculaba cifras imposibles en su habitación, se fue transformando en un joven decidido a convertir el mundo en su laboratorio, y ese impulso, nacido en la Hungría turbulenta de entreguerras, marcaría la ruta de toda su existencia, la de un hombre que nunca necesitaría una casa, porque su verdadero hogar sería el infinito territorio de las matemáticas. Al ingresar a la Universidad de Budapest, en 1930, Paul Ergens ya cargaba con una reputación particular. No era un estudiante aplicado en el sentido tradicional, sino un joven que vivía abstraído, casi indiferente a todo lo que no fueran los números. En un país marcado por el resentimiento, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Trianón, la sociedad húngara intentaba reconstruirse con heridas abiertas, y en medio de esa tensión nacionalista, un joven judío de mente brillante se abría camino con un talento imposible de ignorar. La matemática en Budapest tenía un aire particular. Hungría había producido a gigantes como John von Neumann y Eugene Wigner, que más tarde transformarían la física y la computación en Estados Unidos. Ergens pertenecía a esa misma generación, conocida como los marcianos húngaros, porque muchos decían que su inteligencia parecía venir de otro planeta. Sin embargo, a diferencia de von Neumann, que se adaptó con facilidad al mundo académico estadounidense, Ergens nunca encajó del todo en la estructura universitaria.
ni en la idea de una vida ordenada. Desde el principio, se notaba que lo suyo no era la institución, sino el movimiento constante. En 1934, Milzer Eduqueis, a los 21 años, presentó su tesis doctoral, con resultados tan sorprendentes, que lo colocaron en la primera línea de la matemática mundial. Su trabajo sobre la distribución de números primos lo conectó con uno de los problemas más antiguos y fascinantes de la disciplina: el misterio de cómo se distribuyen los ladrillos fundamentales de la aritmética. Aquella tesis no solo mostraba habilidad técnica, sino una intuición profunda, casi mística. Erdős parecía escuchar a los números, como otros escuchan música. Pero mientras su carrera matemática despegaba, la realidad política de Europa se volvía cada vez más oscura. El antisemitismo crecía. Las políticas restrictivas contra judíos se endurecían en Hungría, y el eco de la Alemania nazi se hacía sentir en toda Europa central. Erdős, con apenas una maleta y una mente brillante, tomó una decisión que marcaría su destino: emigrar. Como muchos intelectuales judíos, comprendió que quedarse significaba arriesgar la vida. Partió hacia Inglaterra primero, luego a Estados Unidos, iniciando así el ciclo que definiría toda su existencia: la vida del viajero eterno. En Cambridge, y luego en Princeton, Erdős comenzó a consolidar su figura como un matemático prolífico, pero con un estilo peculiar. No buscaba establecerse en un solo lugar, ni construir una carrera universitaria convencional. Era más bien un colaborador compulsivo. Tocaba puertas de colegas, proponía problemas, escribía artículos y se marchaba. Para él, la matemática no era un ejercicio solitario, sino un acto de comunión, y así empezó a forjar la red que más tarde se convertiría en leyenda: la red de Erdős, un entramado intelectual que conectaba a matemáticos de todos los continentes a través de su figura. Lo más fascinante de esta etapa es cómo Erdős reconfiguró la idea misma de qué significa ser un científico. Mientras la mayoría buscaba estabilidad, un cargo, un salario, una oficina, él veía en la inestabilidad una oportunidad. No tener casa lo liberaba, no tener esposa ni hijos le daba más tiempo para pensar, no tener posesiones materiales lo mantenía ligero para moverse de un continente a otro. Lo que para otros era precariedad, para él era libertad, y esa libertad se reflejaba en su matemática. En los años 30 y 40, mientras Europa ardía en guerras, Erdős publicaba teoremas con colegas de Inglaterra, Estados Unidos, Israel, Canadá. Sus artículos surgían en trenes, en bibliotecas improvisadas, en discusiones nocturnas, alrededor de pizarras. No necesitaba un laboratorio costoso, ni equipos sofisticados. Su herramienta era la mente, su capital era la colaboración, y su legado comenzaba a crecer. El joven húngaro se estaba transformando en algo más que un matemático brillante. Se estaba convirtiendo en un símbolo, la prueba viviente de que el conocimiento puede sobrevivir a las guerras, a las fronteras y a los regímenes políticos. Mientras millones de europeos sufrían la devastación del nazismo, Erdős representaba una resistencia distinta: la resistencia de las ideas que no pueden ser aplastadas por tanques, ni censuradas por gobiernos. Este segundo capítulo revela la semilla de lo que sería su leyenda: un joven que, huyendo del horror de la Europa totalitaria, no perdió el rumbo, sino que lo transformó en un viaje eterno. Erdős había entendido algo que pocos alcanzan: cuando el mundo físico se derrumba, lo único que permanece son las ideas. Cuando Paul Erdős puso pie en Estados Unidos a finales de los años 30, el país atravesaba una transformación histórica. La Gran Depresión había dejado cicatrices, el mundo se acercaba a la Segunda Guerra Mundial, y las universidades norteamericanas comenzaban a absorber una ola de genios europeos que huían del nazismo. Entre ellos estaban Einstein, Gödel, von Neumann y Wigner. Erdős llegaba a esa misma constelación de cerebros, pero con una diferencia esencial: no buscaba establecerse, no buscaba seguridad, no aspiraba a una vida universitaria establecida con oficina y salario fijo. Erdős era un viajero del conocimiento, y Estados Unidos sería solo una estación más en su recorrido. Su primera parada importante fue la Universidad de Princeton, uno de los epicentros de la matemática mundial, gracias al Instituto de Estudios Avanzados. Allí convivió con figuras legendarias, como John von Neumann, el compatriota húngaro, que ya había dejado huella en la teoría de juegos y la computación. Erdős, sin embargo, se movía distinto. Mientras otros buscaban consolidar prestigio personal, él se dedicaba a proponer problemas y a sembrar colaboraciones. Su estilo era tan particular
que algunos colegas lo describían como un espíritu nómada con tiza en la mano. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa se incendiaba, Hertos vivía con un desarraigo que para otros hubiera sido insoportable. No tenía casa, no acumulaba pertenencias, no construía raíces, dormía en casas de colegas, escribía en cafeterías, y si alguien lo hospedaba unos días, era común encontrarlo despertando temprano para llenar pizarras con fórmulas. Su vida parecía caótica, pero en realidad respondía a una lógica profunda. Cada minuto debía ser usado para expandir el territorio de las matemáticas. Fue en esta época cuando comenzó a gestarse uno de sus legados más famosos, el espíritu de la colaboración masiva. Hertos no concebía la matemática como un acto solitario de genio encerrado en su oficina. Para él, las ideas cobraban vida en el diálogo, en la discusión acalorada, en el debate frente a una pizarra. Decía con frecuencia que los problemas son regalos, y los distribuía entre colegas como si fueran semillas, esperando que germinaran en distintas mentes alrededor del mundo. Esa forma de pensar lo convirtió en el nodo central de una red intelectual sin precedentes. En los años 40, sus trabajos en teoría de números, combinatoria y teoría de grafos comenzaron a multiplicarse. Cada nuevo artículo no era solo un avance matemático, sino también una conexión más en una red global que unía a matemáticos jóvenes y veteranos. A menudo trabajaba con investigadores poco conocidos, impulsándolos al escenario académico internacional. Erdős no buscaba reconocimiento exclusivo, le importaba que el conocimiento avanzara, no que su nombre brillara en soledad. Aún así, su personalidad excéntrica lo hacía inolvidable. Usaba un lenguaje particular, que solo sus amigos entendían. Llamaba la tiranía al gobierno, Ipsilon a los niños, y hablaba de un libro de Dios, donde estaban escritas las demostraciones más bellas de las matemáticas. Esa mezcla de rigor y humor lo hacía cercano, a pesar de que su vida era radicalmente distinta a la de cualquier persona promedio. No tenía coche, no tenía casa, no acumulaba objetos. Su riqueza era el tiempo, y la posibilidad de compartirlo con quienes quisieran resolver un enigma numérico. Mientras tanto, el mundo vivía la devastación de la guerra. Europa era arrasada. Millones morían en campos de concentración, y los mapas se redibujaban con violencia. Erdős, aunque estaba físicamente lejos del conflicto, llevaba esa herida consigo. Sabía que gran parte de su familia y su comunidad en Hungría sufría bajo el nazismo, pero en lugar de hundirse en la desesperanza, convirtió esa herida en impulso. Si la realidad era insoportable, la respuesta era refugiarse en lo eterno. Los números. A mediados de los 40, Estados Unidos comenzaba su ascenso como potencia científica y militar, y muchos matemáticos europeos se establecieron definitivamente allí. Erdős, en cambio, eligió no establecerse nunca. En lugar de echar raíces, comenzó a recorrer universidades como visitante, dejando un rastro de colaboraciones y amistades. Era el inicio de lo que más tarde se llamaría la vida sin hogar de Erdős, décadas viajando sin descanso, pasando de un país a otro, de una universidad a la siguiente, como si el mundo entero fuera un único campus. Este capítulo de su vida muestra un contraste fascinante. Mientras el siglo XX consolidaba la idea del científico como parte de grandes instituciones estatales o militares, Erdős rompía el molde y se convertía en un intelectual libre, un ciudadano del conocimiento, que no pertenecía a ninguna nación ni institución. En tiempos de guerra y fronteras rígidas, él encarnaba lo opuesto: el flujo constante, la libertad absoluta, la colaboración universal. Lo que en otros sería visto como precariedad, en él se transformaba en fuerza, y así, el joven que había escapado de la Europa convulsa, se convirtió en un mito viviente, un hombre sin casa, pero con un hogar inmenso en la mente de cada colega que colaboraba con él. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo parecía haber cambiado de piel, pero en realidad se había fragmentado en dos bloques irreconciliables. Estados Unidos emergía como superpotencia, y la Unión Soviética extendía su sombra sobre Europa del Este. En medio de este tablero geopolítico, Paul Erdős, el matemático sin hogar, se movía con la misma ligereza de siempre, como si las fronteras fueran apenas molestias burocráticas. Pero para las autoridades de la época, su estilo de vida era desconcertante, y en algunos casos, sospechoso. A finales de los años 40, Erdős intentó regresar a Hungría para visitar a su madre y reconectar con sus raíces. Budapest estaba devastada por la guerra, con cicatrices profundas en sus edificios, su gente y su cultura. La ciudad que lo había visto nacer ahora
estaba bajo el control de un régimen comunista, vigilante y restrictivo. Volver allí no era fácil para un judío intelectual, que había pasado años en Occidente. Pero Erdogan no era un hombre de cálculos políticos, su brújula no estaba en la diplomacia ni en la ideología, sino en los problemas matemáticos y en la necesidad humana de estar cerca de su familia. Ese retorno, sin embargo, marcó el inicio de un periodo complicado. Erdogan comenzó a ser visto con desconfianza tanto en el este como en el oeste. Para los comunistas, su constante contacto con universidades estadounidenses lo convertía en alguien incómodo. Para los estadounidenses, sus visitas recurrentes a Hungría y otros países de Europa del Este levantaban sospechas en plena Guerra Fría. En los años 50, incluso llegó a ser vetado en Estados Unidos por casi una década, acusado de tener simpatías comunistas, aunque en realidad Erdogan nunca se interesó por la política. Él mismo decía con humor que los números no saben de capitalismo ni comunismo. Durante esos años de restricciones, viajó incansablemente por Europa y Asia, aceptando invitaciones de universidades que lo acogían por semanas o meses. Su pasaporte se convirtió en un mosaico de sellos: Israel, India, Polonia, la entonces Checoslovaquia, la Unión Soviética. Donde hubiera una pizarra y un grupo de matemáticos dispuestos a escuchar, Erdogan se instalaba, escribía, debatía y seguía su marcha. Esa movilidad constante lo convirtió en una figura casi legendaria, un viajero perpetuo que aparecía y desaparecía de los campus como un fantasma creativo. Pero más allá de las anécdotas de sus viajes, lo más fascinante de esta etapa es cómo su vida reflejaba la tensión de su tiempo. Mientras el mundo se dividía en muros, bloques militares y cortinas de hierro, Erdogan representaba lo contrario, un puente humano entre científicos de ambos bandos. Podía trabajar con un colega estadounidense un mes, y al siguiente colaborar con un soviético, ignorando por completo las líneas ideológicas que pretendían separar a la humanidad. En una época en que las palabras colaboración y comunicación estaban vigiladas, él seguía construyendo una red que no entendía de fronteras. Su vida en estos años era austera al extremo. Viajaba con una sola maleta, cargaba apenas lo esencial, y dormía en sofás de colegas, o en habitaciones prestadas. Lo curioso es que no veía aquello como sacrificio, sino como una estrategia de libertad. Al no poseer nada, no podía ser atado por nada. El único equipaje real que llevaba era su mente, y los problemas matemáticos que coleccionaba como otros coleccionan monedas. Este periodo también fue decisivo para su estilo de colaboración. Erdogan comenzó a plantear problemas abiertos con recompensas en efectivo, un gesto simbólico que se volvió parte de su leyenda. Pagaba 25,50 o incluso $500 a quien lograra resolverlos. No era un premio millonario, pero sí un reconocimiento cargado de peso simbólico. Recibir un billete firmado por Erdogan equivalía a tener un pedazo de historia matemática en las manos. Mientras el mundo vivía con miedo a una guerra nuclear, Erdogan parecía flotar sobre esa ansiedad global, como si nada pudiera distraerlo de su misión. Para él, lo importante era seguir sembrando problemas, demostraciones y conexiones humanas, y lo hacía con una disciplina obsesiva. Trabajaba más de 19 horas al día, alimentado con café, té y estimulantes que mantenían su mente despierta. Decía que dormir era un desperdicio de tiempo, y que la vida era demasiado corta como para no dedicarla a descubrir los secretos del libro de Dios. El regreso a Europa, en plena Guerra Fría, mostró al mundo que Erdogan no era solo un matemático prolífico, sino también una figura simbólica, un hombre que sin proponérselo, desafiaba las reglas del poder al moverse con absoluta libertad entre muros ideológicos. Mientras los gobiernos construían fronteras, él construía puentes invisibles de conocimiento. En este capítulo, su vida empieza a adquirir un carácter casi mítico. Erdogan ya no era solo un matemático nómada, sino un ciudadano del mundo, un viajero del pensamiento que desobedecía las reglas del siglo XX, con la misma naturalidad con que resolvía un problema de números primos. La década de 1960 encontró a Paul Erdogan en plena madurez intelectual y en el punto más intenso de su vida nómada. Para entonces, ya había publicado cientos de artículos y colaborado con decenas de matemáticos alrededor del mundo. Su figura comenzaba a adquirir un aura mítica. No era simplemente un académico más, sino un personaje que parecía sacado de una novela fantástica. Aparecía de pronto en un campus universitario con su maleta, su abrigo y su inseparable libreta. Proponía problemas, llenaba pizarras con fórmulas, y desaparecía semanas después, rumbo a otro destino.
dejando tras de sí un rastro de teoremas y discípulos fascinados. Fue en estos años cuando empezó a gestarse la idea de la distancia de Erdős, un concepto que nació como una broma entre colegas, pero que terminó convirtiéndose en un símbolo universal de la colaboración científica. La regla era simple: cualquier matemático que hubiera escrito un artículo con Erdős tenía un número Erdős 1. Si alguien había publicado con un colaborador de Erdős, entonces tenía número Erdős 2, y así sucesivamente. Con el tiempo, esta medida de proximidad intelectual se volvió una especie de juego global, demostrando la magnitud de la red que él había construido, una red que atravesaba continentes, ideologías y generaciones. El mito crecía, porque su estilo de vida era radicalmente distinto al de cualquier otro académico, mientras la mayoría de sus colegas luchaban por obtener cargos permanentes, salarios estables y reconocimiento institucional. Erdős rechazaba todo eso, no quería una oficina fija, no deseaba un sueldo regular, ni mucho menos un hogar con comodidades. Decía que tener una casa era perder tiempo en mantenerla. Para él, la verdadera riqueza era poder moverse sin ataduras, vivir en el sofá de un colega un mes, y en el de otro al siguiente, siempre con la libertad de no pertenecer a nada, salvo a la comunidad matemática mundial. En los años 60 y 70, viajó de forma incansable por Israel, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Polonia y la entonces Unión Soviética. En cada lugar establecía un mismo patrón: proponía problemas, discutía soluciones, motivaba a jóvenes matemáticos, y se marchaba antes de echar raíces. Era como un sembrador de ideas, alguien que nunca se quedaba para cosechar los frutos, pero que disfrutaba el acto mismo de sembrar. Su generosidad intelectual era legendaria. Si detectaba talento en un estudiante, lo apoyaba sin reservas, compartía con él problemas abiertos, lo conectaba con otros colegas, y lo animaba a publicar. Muchos matemáticos de renombre comenzaron su carrera gracias a la intervención directa de Erdős, y a diferencia de otros académicos que protegían celosamente sus resultados, él regalaba problemas como si fueran caramelos, convencido de que el conocimiento solo se multiplica cuando se comparte. A estas alturas, su excéntrico lenguaje también formaba parte de su leyenda. Llamaba epsilon a los niños porque, en sus palabras, eran pequeñas cantidades. A las mujeres las llamaba dictadoras, y al dinero lo denominaba pieles de gallina. Cuando alguien le preguntaba por qué vivía de forma tan austera, respondía con ironía: ¿para qué necesito cosas? Lo único que quiero es más tiempo para pensar. Esa mezcla de humor, austeridad y disciplina obsesiva lo convertía en un personaje inolvidable para quienes lo conocían en persona. La matemática que producía en esos años no solo era abundante, sino también visionaria. Erdős contribuyó de forma decisiva a la teoría de grafos, un campo que décadas más tarde se convertiría en la base de la informática moderna. Las redes sociales y los algoritmos de Internet. También hizo aportes fundamentales en combinatoria, probabilidad y teoría de números, áreas que siguen siendo centrales en la ciencia actual. Lo increíble es que lo hacía sin laboratorio, sin computadoras, y sin más herramientas que su mente y un pedazo de tiza. Mientras tanto, el mundo atravesaba un torbellino de cambios: la Guerra Fría, la carrera espacial, el movimiento por los derechos civiles, el mayo del 68. Erdős parecía ajeno a esas turbulencias, pero su estilo de vida era, en cierto sentido, una forma de resistencia silenciosa. Mientras los gobiernos construían ejércitos y los científicos se dividían entre este y oeste, él se dedicaba a tender puentes invisibles entre ambos mundos. Trabajaba tanto con soviéticos como con estadounidenses, demostrando que la matemática no conoce de muros ni ideologías. En este periodo, su fama trascendió el ámbito académico. Erdős comenzó a ser citado como un ejemplo de pureza intelectual, alguien que había renunciado a todo lo material para dedicarse al conocimiento. Algunos lo veían como un excéntrico, otros como un santo laico de la matemática. Lo cierto es que su vida, a mitad de siglo, ya era irrepetible. Un hombre que había hecho del planeta su casa, y de las matemáticas su única patria. Este capítulo revela la esencia de su madurez. Erdős ya no era simplemente un matemático brillante, sino una figura mítica, que encarnaba la posibilidad de una vida dedicada por completo al pensamiento. Su existencia errante, su rechazo a las posesiones, y su entrega total a la colaboración, lo convirtieron en un símbolo que trascendía las fronteras de la disciplina. En los 60 y 70, Paul Erdős ya era mucho más que un hombre, era una institución viviente, un mito que caminaba con una maleta pequeña,
repartiendo problemas y construyendo un legado que se expandía con cada paso. En los años 70 y 80, Paul Erdős ya era reconocido en todo el mundo como un mito en vida. Su nombre no aparecía en revistas de moda, ni en los titulares de la prensa común, pero en los pasillos de las universidades, era una figura reverenciada, casi sagrada. Si Erdős llegaba a tu campus, sabías que estabas a punto de presenciar una tormenta intelectual, noches enteras de discusiones, pizarras repletas de símbolos, y la posibilidad de formar parte de su red infinita de colaboradores. Lo que sorprendía a muchos, no era solo su genio matemático, sino la manera en que vivía. Erdős no tenía un hogar, no poseía cuentas bancarias significativas, no coleccionaba bienes, viajaba con una pequeña maleta, que contenía apenas lo indispensable, ropa sencilla, un abrigo gastado, y algunas libretas llenas de fórmulas. Lo demás, lo encontraba en cada lugar al que llegaba: un sofá para dormir, una taza de té, una pizarra para escribir. Era como si hubiera eliminado todo lo superfluo de la existencia, para dedicarse únicamente a lo esencial: pensar y compartir matemáticas. Su rutina era inhumana para cualquiera, excepto para él. Erdős trabajaba hasta 19 horas seguidas, dormía poco, y se levantaba con la mente ya enfocada en un nuevo problema. Para sostener ese ritmo, se apoyaba en estimulantes, principalmente anfetaminas. Con ellas lograba extender sus sesiones de trabajo durante días enteros. Cuando sus colegas lo criticaban por el uso de esas sustancias, él respondía con humor y lógica matemática. Decía que sin ellas el mundo tendría muchos menos teoremas. De hecho, en una ocasión aceptó un reto de un amigo, que le dijo que debía dejar las anfetaminas, para probar que no dependía de ellas. Erdős dejó de consumirlas durante un mes completo, y al terminar, se quejó con ironía: durante estas 4 semanas, el mundo perdió matemáticas que jamás recuperará. Para él, el tiempo era demasiado valioso como para desperdiciarlo en descanso. Lo fascinante es que esa obsesión no lo aislaba, sino todo lo contrario. Erdős era un hombre profundamente sociable dentro del mundo académico. No trabajaba en soledad, sino que buscaba constantemente la compañía de otros matemáticos, fueran estudiantes jóvenes o investigadores consagrados. Pasaba horas debatiendo con ellos, proponiendo problemas, exigiendo rigor en las demostraciones. Su estilo era exigente, pero también inspirador. Cualquiera que compartiera una pizarra con Erdős sabía que estaba participando en un momento irrepetible. En esta etapa, sus aportes a la teoría de grafos, combinatoria y probabilidad marcaron un antes y un después. Muchos de los conceptos que hoy se utilizan en ciencias de la computación, redes sociales, algoritmos de búsqueda y criptografía, tienen raíces en los problemas que Erdős planteó o resolvió en esos años. Sin embargo, lo hacía sin proponerse ser un pionero tecnológico. Para él, eran simplemente juegos matemáticos, enigmas que pedían solución. El futuro demostraría que aquellos juegos eran la base de la sociedad digital. A pesar de su estilo de vida extremo, Erdős irradiaba un carisma particular. Su humor excéntrico y su forma de hablar lo hacían inolvidable. Llamaba a Dios el supremo fascista, al que acusaba de ocultar los secretos más bellos en un supuesto libro, que contenía todas las demostraciones perfectas. Para él el trabajo matemático consistía en acercarse, aunque fuera un poco, a ese libro celestial. Esa metáfora, medio broma y medio mística, se convirtió en parte esencial de su leyenda. Lo que más impactaba a quienes lo conocían en persona era su humildad. Erdős no buscaba reconocimiento, ni dinero, ni poder. Era incapaz de quedarse con méritos que no fueran compartidos. Publicó más de 1500 artículos, pero casi nunca en solitario, siempre con coautores, siempre en equipo. Su vida era la negación absoluta del individualismo académico. Mientras otros buscaban competir y acumular prestigio, él buscaba unir, colaborar, sembrar. En los años 70 y 80, Erdős era ya una especie de héroe cultural dentro de la comunidad científica. Se hablaba de él como de un sabio que había renunciado al mundo para vivir solo en el reino de las matemáticas. Cada anécdota aumentaba el mito: que había llegado a un aeropuerto sin saber en qué ciudad estaba, que resolvía problemas en servilletas de cafeterías, que pagaba pequeñas recompensas por teoremas resueltos. Historias que, lejos de restarle seriedad, lo convertían en un personaje entrañable. Este capítulo muestra al Erdős más fascinante y extremo, un hombre que llevó su cuerpo al límite para darle más horas a su mente, un nómada que convirtió la precariedad en libertad, un excéntrico que, en lugar de construir muros de prestigio,
Construyó puentes de colaboración para los jóvenes matemáticos de esos años. Trabajar con él era como tocar el cielo. No solo aprendías técnicas, sino que entendías qué significa vivir con una pasión absoluta. En este punto de su vida, Paul Erdős ya no era únicamente un matemático, sino una leyenda viva, un mito que caminaba entre nosotros, con su abrigo gastado y su maleta ligera, demostrando que se puede vivir sin casa, sin dinero, sin descanso, pero nunca sin matemáticas. En la década de los 80, Paul Erdős ya no era solo un matemático brillante, era un símbolo viviente. A sus 70 años seguía viajando sin descanso, cargando su maleta ligera, como si el tiempo no pasara sobre él. Los jóvenes matemáticos lo veían llegar a sus universidades con una mezcla de respeto y emoción, como si fueran a recibir la visita de un sabio itinerante. Muchos se sentían intimidados al principio, pero bastaban unas horas de conversación para entender que Erdős no tenía nada de distante, era cercano, generoso, incluso divertido. Fue en esta etapa cuando la idea del número Erdős dejó de ser un simple chiste interno, y se transformó en un fenómeno cultural dentro de la comunidad científica. Tener un número Erdős bajo era una marca de prestigio, una forma de medir la cercanía intelectual con aquel hombre que había colaborado con más de 500 matemáticos en todo el mundo. La broma se extendió tanto, que incluso disciplinas ajenas comenzaron a hablar de su número de Erdős, desde físicos hasta informáticos, y más tarde escritores y cineastas utilizaron el término como metáfora de influencia y conexión. Erdős había creado, sin proponérselo, el primer mapa social de la ciencia moderna. Lo asombroso era que esa red no había sido construida con oficinas, correos electrónicos, ni videollamadas. Erdős lo hizo con trenes, aeropuertos y pizarras de tiza. Cada colaboración surgía de encuentros presenciales, de largas conversaciones cara a cara, de debates improvisados en habitaciones prestadas. En un mundo que aún no conocía la hiperconexión digital, él ya había tejido una comunidad global, que demostraba que el conocimiento se expande cuando se comparte. Durante estos años, su reputación alcanzó niveles de veneración. Para muchos, trabajar con Erdős equivalía a tener un pedazo de inmortalidad. No importaba si eras un joven desconocido o un investigador consagrado, si lograbas colaborar con él, pasabas a formar parte de su genealogía intelectual, y esa genealogía no era exclusiva, sino inclusiva. Y Erdős buscaba a los talentosos, los motivaba, los desafiaba y les abría puertas. Convertía a estudiantes en colegas, y a colegas en amigos. Su estilo de vida seguía siendo el mismo: austero, nómada, obsesivo. A los 70 años mantenía la costumbre de dormir poco y trabajar casi todo el día. Seguía utilizando estimulantes para prolongar sus jornadas, seguía alimentándose de té y café, y seguía moviéndose sin pertenecer a ninguna institución de manera estable. Para la mayoría, esa forma de vivir resultaba incomprensible, pero para él era la única posible. La libertad de no poseer nada era su mayor riqueza. Lo extraordinario es que, a esa edad, lejos de disminuir su productividad, la incrementó. Publicaba con una velocidad abrumadora, y cada viaje generaba un nuevo cúmulo de artículos. A los 80 años aún dictaba conferencias con la misma energía que en su juventud, llenando auditorios de jóvenes que lo escuchaban como quien contempla a un profeta. Su nombre ya no pertenecía solo a los círculos académicos, se había convertido en un mito cultural, citado en periódicos documentales y conversaciones populares sobre el genio humano. Los años 80 y 90 también mostraron la otra cara de su vida, el contraste entre su grandeza intelectual y la fragilidad física. Erdős nunca fue un hombre fuerte, y con la edad, las enfermedades comenzaron a aparecer. Sin embargo, ni la debilidad del cuerpo detuvo su mente. Seguía viajando, seguía escribiendo, seguía obsesionado con el libro de Dios y las demostraciones perfectas que, según él, algún día serían reveladas. En esta etapa, su vida adquirió un aire de parábola moral. Erdős encarnaba la idea de que se puede renunciar a todo lo material sin perder nada esencial. Demostraba que el verdadero éxito no está en la acumulación de bienes, títulos o estatus, sino en la capacidad de dejar huella en otros seres humanos. Mientras el mundo vivía obsesionado con el consumo, él viajaba con una maleta y un abrigo, dejando como herencia no objetos, sino ideas y conexiones. La veneración hacia él no era solo por sus matemáticas, sino por su ejemplo de vida. Muchos jóvenes lo veían como un recordatorio de que la pasión absoluta por una causa puede sostener una existencia entera. Erdős representaba la pureza del investigador,
que nunca se vendió a la política, al dinero ni a la fama. Era, en palabras de algunos colegas, un santo secular de las matemáticas. En los últimos años de su vida activa, mientras el siglo XX se acercaba a su fin, Paul Erdős ya era consciente de que se había convertido en leyenda. Lo aceptaba con humor, aunque siempre con la misma humildad. Para él, lo importante no era ser recordado, sino que los problemas siguieran vivos, y en esa misión, cumplida hasta el último de sus días, radica la grandeza de su figura. En septiembre de 1996, en Varsovia, Polonia, Paul Erdős se encontraba haciendo lo que había hecho durante toda su vida, hablar de matemáticas. A sus 83 años, seguía viajando de congreso en congreso, cargando su maleta ligera, con el mismo abrigo desgastado, y la misma energía obsesiva que lo había acompañado desde la juventud. Nadie lo veía como un anciano retirado, sino como un espíritu inquebrantable que desafiaba al tiempo. Era, en ese momento, la encarnación perfecta de lo que siempre había predicado: vivir para los números, morir entre ellos. El 20 de septiembre, justo después de dar una conferencia en la Universidad de Varsovia, Erdős sufrió un ataque cardíaco fulminante. Murió de manera instantánea, sin hospitalizaciones largas, ni decadencia prolongada. Para quienes lo conocían, fue una despedida coherente con su vida. Se fue trabajando, entregado a su pasión, sin pausa ni descanso. Tal vez, en el fondo, esa era la única forma posible para un hombre que había hecho de la matemática su razón de existir. La noticia corrió rápidamente por la comunidad científica mundial. En universidades de Estados Unidos, Europa, Israel y Asia, se organizaron homenajes improvisados. Sus colegas y antiguos estudiantes lloraban no solo la pérdida de un genio, sino la partida de un amigo cercano, de un colaborador incansable, de un ser humano que había transformado sus vidas con una generosidad sin medida. Para muchos, su muerte marcó el fin de una era, la de los grandes matemáticos errantes libres, que vivían sin ataduras. Lo fascinante es que, al morir, Erdős no dejó nada material. No había casas, no había colecciones de objetos, no había cuentas bancarias importantes ni herencias familiares. Lo único que dejó fueron más de 1500 artículos matemáticos, miles de problemas abiertos, y una red de colaboradores que se extendía por todo el planeta. Su legado no estaba en una tumba adornada ni en monumentos de mármol, sino en las pizarras, en las aulas y en los cerebros de quienes siguen trabajando con los problemas que él sembró. La famosa distancia de Erdős adquirió entonces un valor simbólico aún mayor. Ya no era solo un juego académico, sino un recordatorio de que todos formamos parte de un tejido invisible de conexiones. Para muchos científicos jóvenes, descubrir que tenían un número Erdős bajo era casi como recibir un linaje intelectual, una forma de estar conectados con el hombre que nunca tuvo casa, pero que convirtió al mundo entero en su hogar. Después de su muerte, comenzaron a surgir biografías, documentales y homenajes, que lo presentaban como algo más que un matemático, un arquetipo de pureza intelectual. En un siglo marcado por el poder, la guerra y el dinero, Erdős se convirtió en un mito cultural, citado no solo en revistas científicas, sino también en artículos filosóficos, novelas y hasta películas. Su figura encarnaba la posibilidad de una vida radicalmente distinta, despojada de lo material, pero colmada de sentido. Lo que más conmovía era el contraste entre su vida y la de tantos otros genios del siglo XX. Mientras Einstein se convirtió en un icono mediático, mientras von Neumann dejó huella en la tecnología militar, y mientras otros científicos se ataron a grandes instituciones, Erdős eligió la soledad del viajero, la incomodidad de la precariedad y la belleza de la colaboración. No tuvo un hogar, pero habitó miles de hogares. No tuvo familia propia, pero dejó una familia infinita de matemáticos. Incluso en su muerte, se mantuvo fiel a su estilo, discreto, austero, sin ceremonias ostentosas. La comunidad matemática lo despidió como un patriarca, pero lo más notable fue que nadie hablaba de su ausencia material. Erdős nunca estuvo definido por un lugar físico. Lo que murió en Varsovia fue un cuerpo. Lo que quedó fue una red que sigue viva, un legado que se multiplica con cada nuevo estudiante que descubre un teorema inspirado por él. Tras la muerte de Paul Erdős, en 1996, muchos pensaron que el mundo de las matemáticas había perdido a su nómada más excéntrico, pero lo cierto es que su influencia apenas comenzaba a desplegarse en toda su magnitud. Su legado no se limitaba a una cifra récord de artículos publicados, ni a la curiosidad de la distancia de Erdős. Lo verdaderamente revolucionario
estaba en cómo sus problemas, métodos y colaboraciones anticiparon el mundo hiperconectado que vivimos hoy. Erdős trabajó obsesivamente en áreas como la teoría de grafos, la combinatoria, la teoría de números y la probabilidad. En su tiempo, muchos de estos campos eran vistos como marginales, como simples pasatiempos matemáticos sin aplicaciones concretas. Sin embargo, en las décadas posteriores, esas áreas se convirtieron en la base de la informática, el análisis de redes y la inteligencia artificial. Cada vez que usamos un buscador, interactuamos en redes sociales o analizamos grandes volúmenes de datos, estamos caminando sobre territorios que Erdős ayudó a explorar antes de que el mundo supiera que los necesitaría. Un ejemplo claro está en la teoría de grafos. Erdős estudió cómo se forman y se comportan las redes, desde conexiones entre puntos hasta probabilidades de vínculos en sistemas complejos, lo que en los años 60 y 70 parecía un juego de abstracciones. Hoy es la clave para entender cómo funciona Internet, cómo se propaga una epidemia, cómo circula la información en redes sociales, o cómo se distribuyen los vínculos en una comunidad. Cada like, cada retweet, cada interacción en la era digital responde, sin saberlo, a principios que Erdős ayudó a formular. Otro de sus aportes fue la visión probabilística de la matemática. Erdős tenía un talento especial para usar el azar como herramienta de descubrimiento. Fue pionero en el llamado método probabilístico, que consiste en demostrar que algo existe sin necesidad de construirlo directamente, sino mostrando que la probabilidad de su existencia es tan alta que no puede negarse. Esta forma de pensar abrió caminos completamente nuevos en la matemática moderna, y hoy es fundamental en algoritmos, criptografía y análisis de datos. Su obsesión con los números primos también dejó huella profunda. Erdős dedicó gran parte de su vida a estudiar su distribución, proponiendo conjeturas y problemas que aún hoy siguen abiertos. Los números primos, aquellos ladrillos indivisibles de la aritmética, son la base de la seguridad digital y del cifrado que protege nuestras comunicaciones, bancos y secretos en línea. En otras palabras, el trabajo de Erdős, nacido como curiosidad abstracta, sostiene la infraestructura invisible del mundo digital. Pero quizás su legado más profundo no está en un teorema específico, sino en la cultura de colaboración que instauró. Antes de él, muchos matemáticos trabajaban en soledad, buscando el prestigio individual. Erdős rompió ese paradigma, convirtió la matemática en un ejercicio comunitario, en una conversación global. Su ejemplo mostró que compartir problemas, ideas y métodos no debilita, sino que fortalece. En una época donde el conocimiento se valora como capital individual, Erdős sembró un modelo alternativo, la ciencia como red colectiva. Hoy, la famosa distancia de Erdős es más que una broma académica. Es un recordatorio de que todos estamos conectados, de que el conocimiento es un tejido que nos une más allá del tiempo y el espacio. Incluso investigadores de física, biología y ciencias sociales han adoptado el concepto para medir cercanías intelectuales, sin buscarlo. Erdős se convirtió en el arquitecto invisible de la primera red social científica de la historia. Lo paradójico es que todo esto surgió de un hombre que vivió sin posesiones, sin raíces y sin descanso. Su inmortalidad no está en monumentos ni en estatuas, sino en la forma en que pensamos hoy el mundo, como un entramado de conexiones, de nodos, de vínculos que crecen en todas direcciones. Erdős fue un viajero del siglo XX de sus ideas lo convierten en un ciudadano del siglo XXI, Masaligullet siguió le domino, Pauadegen, cuya visión se adelantó a la era digital que vivimos. La vida de Paul Erdős no puede entenderse únicamente como una biografía matemática. Su existencia plantea, de manera inevitable, una pregunta filosófica radical. ¿Qué significa vivir sin hogar, sin posesiones, y dedicarlo todo a una sola pasión, en un siglo marcado por la obsesión con el consumo, la acumulación y la seguridad material? Él eligió un camino opuesto, la renuncia. Desde los ojos de la sociedad, Erdős era un excéntrico, no tenía casa propia, no acumulaba dinero, no construyó una familia en el sentido convencional, no poseía objetos que pudieran considerarse valiosos. Su maleta pequeña y su abrigo viejo eran sus únicas pertenencias. Para muchos, aquello era precariedad, pero para él, era libertad. Al no tener nada, podía moverse sin ataduras. Al no cargar con responsabilidades materiales, podía dedicar cada minuto de su vida a lo que realmente le importaba, las matemáticas. Erdős vivió como un asceta moderno, pero no en un monasterio, ni en aislamiento espiritual,
sino en el corazón de las universidades y los congresos. Su monasterio era el mundo entero. Su oración eran los teoremas. Su Dios era el libro, esa metáfora con la que imaginaba un compendio divino de todas las demostraciones matemáticas perfectas. Para él, la vida tenía un único sentido: acercarse a ese libro, aunque fuera un poco, y compartir con otros la belleza de las verdades que allí se escondían. Lo interesante es cómo su vida resuena con tradiciones filosóficas antiguas. Sócrates, por ejemplo, afirmaba que una vida no examinada no merece ser vivida. Erdős llevó esa idea a su extremo. Una vida no dedicada al pensamiento era, para él, una vida desperdiciada. Como los estoicos, entendió que lo material es efímero, y que lo único eterno es el conocimiento. Como los místicos orientales, practicó el desapego radical, convirtiéndose en un viajero perpetuo, que encontraba sentido no en la estabilidad, sino en el movimiento. Su rechazo a la propiedad y a las comodidades era deliberado. Erdős creía que tener demasiado lo distraía de su misión, mientras otros se preocupaban por hipotecas, coches, salarios o ascensos. Él se preocupaba por problemas abiertos, conjeturas y demostraciones. Lo que para otros era seguridad, para él era pérdida de tiempo. Su vida fue una apuesta total, sacrificarlo todo en el altar de una pasión única. Esto plantea una reflexión más amplia. ¿Acaso Erdős fue más libre que el resto? En un mundo donde millones viven esclavos del trabajo, de las deudas y de las expectativas sociales, él eligió una existencia marginal, pero plena en significado. Su libertad no consistía en hacer lo que quisiera, sino en haber reducido su vida a una misión tan clara que nada podía apartarlo de ella. Fue un ejemplo vivo de cómo la grandeza puede surgir del sacrificio voluntario. Al mismo tiempo, su estilo de vida fue una crítica silenciosa al ideal moderno de éxito. Erdős no dejó casas, coches ni herencias, pero dejó un legado intelectual que supera cualquier fortuna. Mientras muchos buscan reconocimiento en monumentos o bienes tangibles, él nos enseñó que la verdadera huella está en las ideas que sobreviven a la muerte. Este capítulo nos invita a ver su vida como algo más que una rareza biográfica. Erdős fue un recordatorio de que existen otras formas de vivir, sin acumulación, sin hogar fijo, sin ambiciones materiales, pero con un propósito tan claro que todo lo demás se vuelve irrelevante. Fue un filósofo errante, que eligió el lenguaje de los números para expresar su visión del mundo. En última instancia, su existencia plantea una paradoja inquietante. ¿Fue un hombre que renunció a la vida por las matemáticas, o fue alguien que encontró en las matemáticas la vida más plena posible? Tal vez la respuesta esté en lo que él mismo demostró con su ejemplo, que un hogar no siempre se construye con paredes y techos, sino con las conexiones invisibles que nos unen al conocimiento y a los demás. Paul Erdős no solo fue un matemático prodigioso, también fue un personaje único, alguien que convirtió su propia vida en un relato lleno de humor, metáforas y excentricidades. Sus colegas lo recuerdan, no solo por los teoremas que escribieron juntos, sino también por las frases, los apodos y la manera peculiar en que hablaba del mundo. En su universo, las matemáticas no eran frías ni impersonales, tenían vida, carácter y hasta humor. Uno de sus rasgos más distintivos era su lenguaje propio, un dialecto de humor matemático, que solo él parecía entender por completo, pero que rápidamente contagiaba a quienes lo rodeaban. Llamaba a Dios el supremo fascista, un ser que, según él, había escrito todas las demostraciones perfectas en un misterioso libro, y que se divertía escondiéndolas de los mortales. Esa imagen, mitad broma y mitad mística, transmitía su obsesión por la belleza matemática. Cada teorema era un destello robado a ese libro divino. También tenía apodos para casi todo. A los niños pequeños los llamaba epsilons, término tomado del símbolo usado para cantidades diminutas en matemáticas. Para él, los niños eran como pequeñas incógnitas, que apenas comenzaban a crecer en el vasto sistema de ecuaciones que es la vida. Al dinero lo llamaba pieles de gallina, como si fuera algo incómodo, accesorio, un simple papel sin valor intrínseco. Y cuando hablaba del gobierno, se refería a él como la tiranía, una entidad que siempre complicaba la vida de los individuos libres. Este lenguaje excéntrico no era un simple capricho, era una forma de humanizar lo abstracto. Erdős transformaba los números y conceptos en personajes de una narración personal. La matemática, en su boca, dejaba de ser un conjunto árido de símbolos y se convertía en una historia viva, con héroes, villanos y humor. Esa capacidad de dar vida a lo inanimado lo hacía entrañable incluso para quienes no podían seguir sus demostraciones.
Su humor era constante y desarmante. A menudo, cuando llegaba a casa de un colega para hospedarse, decía: "Mi cerebro está abierto". Con esa frase, daba inicio a días enteros de trabajo compartido, como si fuera un recordatorio de que su mente siempre estaba disponible para las matemáticas. También solía bromear sobre su falta de habilidades prácticas. Reconocía que no sabía cocinar, no sabía conducir, y apenas podía vestirse sin distraerse con un problema matemático. Decía con ironía que el mundo había sido injusto al darle tanta habilidad para los números, y tan poca para la vida cotidiana. Detrás de ese humor, se escondía una ternura que pocos esperaban. Ayrton's era generoso al extremo, regalaba dinero a colegas necesitados, ofrecía pequeñas becas improvisadas a estudiantes, y siempre estaba dispuesto a ayudar a quien quisiera aprender. Nunca acumuló riqueza, porque para él, el dinero solo tenía sentido si se convertía en herramienta, para que otros pudieran seguir pensando. Esa forma de vivir lo convirtió en un hombre querido en todos los continentes. No era un sabio distante, sino un amigo cercano que compartía su vida con humildad y entrega. Su excentricidad también se reflejaba en sus hábitos. Podía aparecer en una conferencia con ropa arrugada y un maletín viejo, pero cuando comenzaba a hablar, la sala entera quedaba hipnotizada. Tenía una manera caótica de moverse entre ideas, saltando de un problema a otro, pero siempre con una claridad que dejaba a los oyentes maravillados. En lugar de presentaciones formales, prefería las conversaciones informales en cafeterías o en pizarras improvisadas. Para él, el conocimiento debía fluir como el diálogo, no como un monólogo solemne. Este capítulo nos muestra al Ergons más humano, aquel que equilibraba su obsesión con los números con un humor peculiar y una capacidad inagotable de conectar con otros. Su lenguaje, sus apodos y su manera de hablar del mundo son parte inseparable de su legado. No solo nos dejó teoremas, nos dejó una forma de vivir la matemática como una aventura compartida, llena de risas, metáforas y humanidad, porque al final, el verdadero genio no fue únicamente el que publicó más de 1500 artículos, sino el que supo transformar el rigor de los números en historias capaces de hacernos sonreír. Ergos nos enseñó que la ciencia también puede tener ternura, humor y poesía. Para muchos, Paul Erdős fue solo un matemático, pero con el paso de los años, su figura comenzó a escapar de los límites de la academia y a filtrarse en la cultura popular. Su estilo de vida nómada, sus miles de publicaciones, y sobre todo, la curiosa idea del número Erdős, lo convirtieron en un personaje que fascinó no solo a los matemáticos, sino también a escritores, periodistas, cineastas y hasta filósofos. La primera puerta hacia el mito fue precisamente el número Erdős. Lo que nació como un juego entre colegas terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Pronto, científicos de todas las disciplinas comenzaron a presumir su cercanía con el genio húngaro. Físicos, químicos, informáticos, hasta sociólogos adoptaron el concepto. La obsesión llegó tan lejos que hubo estudios serios midiendo la distancia Erdős de miles de investigadores alrededor del mundo, como si fuera un linaje intelectual comparable con un árbol genealógico. Internet, que empezaba a expandirse en los 90, aceleró esa fiebre, y páginas web dedicadas al número Erdős proliferaron como comunidades de culto. Su figura también fue recogida por la literatura. En biografías, artículos y ensayos, Erdős era presentado como una especie de santo laico de la ciencia, un hombre que lo había dado todo a las matemáticas, y que había renunciado a la comodidad, a la riqueza y a la fama. Libros como The Man Who Loved Only Numbers, El hombre que solo amaba los números, publicado en 1998, lo mostraron al mundo como un personaje legendario, a la altura de figuras como Newton o Einstein, pero con un matiz diferente, el de la humildad radical y la obsesión por la colaboración. El cine y la televisión tampoco lo ignoraron. Documentales dedicados a su vida presentaban su estilo nómada como algo casi poético. Un hombre que viajaba con una maleta y dejaba tras de sí rastros de genialidad. Incluso series y películas de ficción han hecho referencia al número Erdős como símbolo de conexión universal. En la cultura geek y en comunidades de programadores, mencionar tu número Erdős es casi un guiño de identidad, una manera de situarte dentro del mapa invisible del conocimiento. En el terreno de la informática y la ciencia de datos, su figura adquirió un estatus casi mítico. Programadores y matemáticos jóvenes lo ven como un precursor de la cultura open source, un hombre que compartía problemas y resultados sin egoísmo, de forma abierta, libre y colaborativa.
Décadas antes de que existiera la idea de software libre, o de redes de código compartido, Erdős encarnaba, sin saberlo, el espíritu de lo que más tarde sería la colaboración digital masiva. Pero más allá de los datos, su imagen caló en el imaginario colectivo, porque representaba algo que escasea en un mundo obsesionado con el dinero, la pureza de una vida dedicada a un ideal, en un tiempo en que la ciencia empezaba a ser dominada por la burocracia, las patentes y los intereses corporativos. Erdős era el recordatorio de que todavía existían personas que buscaban el conocimiento por el conocimiento mismo. Su historia también provocó reflexiones filosóficas y existenciales. Muchos lo compararon con monjes budistas, con sabios estoicos, e incluso con figuras literarias como Diógenes, el filósofo cínico que vivía sin posesiones. Erdős, en su propia manera, fue un asceta del siglo XX, rechazó la comodidad material, no por desprecio, sino porque lo veía como un estorbo en su misión. Ese gesto lo convirtió en un icono cultural que trasciende la matemática y habla de la condición humana. Hoy, décadas después de su muerte, Paul Erdős no es recordado solo en aulas y congresos, es una figura inspiradora que aparece en conferencias TED, en debates sobre colaboración científica, en foros de internet, en memes y hasta en metáforas cotidianas. Su vida se convirtió en un recordatorio de que lo esencial no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Si algo distingue a Paul Erdős de otros grandes matemáticos, no es solo la magnitud de sus publicaciones, sino la cantidad de problemas abiertos que dejó al mundo. Erdős no concebía la matemática como un territorio conquistado, sino como un universo en expansión donde siempre había nuevos misterios por resolver. Para él, los teoremas demostrados eran como montañas ya escaladas, lo realmente emocionante eran las cimas aún ocultas en la niebla. A lo largo de su vida, planteó cientos de problemas que no pudo o no quiso resolver. Algunos eran tan complejos que hasta hoy siguen sin respuesta, otros, con el tiempo, fueron resueltos por generaciones posteriores, confirmando que Erdős tenía un ojo prodigioso para detectar los desafíos más profundos y duraderos. Esa colección de enigmas se convirtió en su legado vivo, un testamento intelectual que todavía inspira y atormenta a matemáticos de todo el mundo. Una de sus costumbres más llamativas era ofrecer recompensas en dinero por la resolución de ciertos problemas. No eran grandes sumas, a menudo 25,100 o $500, pero el valor simbólico era enorme. Recibir un billete firmado por Erdős, después de resolver uno de sus desafíos, era considerado un honor, casi un título de nobleza matemática. Hasta hoy, esas recompensas siguen circulando, administradas por colegas que heredaron la misión de mantener viva la tradición. Entre los problemas más célebres de Erdős está el de la conjetura de Erdős-Strauss, que pregunta si toda fracción de la forma 4 leno, con e mayor que 1 puede expresarse como suma de 3 fracciones unitarias. Otro es la conjetura de los primos gemelos, que sostiene que existen infinitos pares de números primos, que difieren en solo 2 unidades, como 11 y 13, u 17 y 19, aunque esta última es una de las grandes incógnitas de la teoría de números desde la antigüedad. Erdős la revitalizó con nuevas formulaciones y aproximaciones probabilísticas. También dejó huellas imborrables en la teoría de grafos. Planteó preguntas sobre la estructura de redes, la existencia de ciertos subgrafos, y la probabilidad de conexiones en sistemas aleatorios. Hoy, muchas de esas ideas son fundamentales para entender desde Internet hasta la biología de las neuronas, pero aún hay problemas planteados por él, que resisten toda solución. Lo más fascinante es cómo estos problemas trascienden a su autor. Cuando un matemático joven se enfrenta a un problema de Erdős, no solo está resolviendo una cuestión técnica, está dialogando con la mente de un genio que concibió esa pregunta décadas atrás. Resolver uno de esos desafíos equivale a extender el legado de Erdős, a continuar una conversación que él dejó abierta de manera deliberada. En cierto sentido, los problemas de Erdős son su verdadera herencia inmortal. No dejó casas ni propiedades, pero dejó una lista de enigmas que siguen vivos, que desafían a las mentes más brillantes del siglo XXI, y que probablemente seguirán abiertos por generaciones. En ellos está la prueba de su visión. Lo importante no era resolverlo todo, sino mantener viva la llama de la curiosidad. La cultura matemática lo recuerda, no solo como un solucionador, sino como un sembrador de preguntas, y esa diferencia es crucial. Mientras algunos se enorgullecen de cerrar debates, Erdős se enorgullecía de abrirlos. Cada problema que dejaba sin resolver era un puente hacia el futuro,
un recordatorio de que el conocimiento humano nunca se detiene. Paul Erdős nunca tuvo una aula fija, un escritorio asignado, ni una oficina con su nombre en la puerta, y sin embargo, fue uno de los maestros más influyentes del siglo XX. Su manera de enseñar no siguió la ruta tradicional de un profesor universitario. En cambio, construyó un modelo pedagógico alternativo, basado en el diálogo, la colaboración y el ejemplo. Allí radica parte de su grandeza. No dejó manuales de enseñanza, pero formó a toda una generación de matemáticos, sin dar clases en el sentido convencional. Su método era simple y revolucionario al mismo tiempo. Erdős no se paraba frente a un grupo para dictar cátedra. Buscaba individuos, los escuchaba, los desafiaba, y compartía con ellos un problema. Esa era su manera de enseñar. Lanzar una pregunta como quien entrega una semilla. Esperar que germinara y acompañar el proceso de crecimiento, a diferencia de otros profesores, que imponían respuestas, y imponía dudas, y en esas dudas, estaba el verdadero aprendizaje. Los estudiantes que trabajaban con él, recuerdan que la experiencia era transformadora. Erdős no solo transmitía conocimientos matemáticos, transmitía una filosofía de vida, la importancia de la curiosidad, el valor del esfuerzo, la belleza de lo colectivo. Para él, el talento no era suficiente, sino iba acompañado de humildad y disposición para colaborar. Su pedagogía era, en cierto sentido, una escuela de carácter tanto como de números. Erdős tenía una habilidad única para detectar el potencial oculto. Podía ver en un estudiante lo que ni el propio joven veía en sí mismo. Bastaba que alguien mostrara un destello de intuición, para que él lo impulsara con fuerza, compartiéndole un problema desafiante y animándolo a publicar. Muchos matemáticos que más tarde alcanzarían renombre internacional, comenzaron como discípulos de Erdős, no porque él les diera clases formales, sino porque los trataba como colegas desde el primer día. Esa confianza era, en sí misma, una forma de enseñanza poderosa. Su estilo de mentoría estaba marcado por la cercanía. Erdős no se colocaba en un pedestal. No hablaba desde la autoridad del maestro, sino desde la camaradería del colaborador. Siempre decía, mi cerebro está abierto. Cuando llegaba a casa de un colega o un estudiante, esa frase, que parecía un gesto de humor, era en realidad una declaración pedagógica. La mente debía estar siempre disponible, siempre dispuesta a escuchar y a compartir. Lo fascinante es que su pedagogía trascendía la matemática. Con su ejemplo, enseñaba a vivir de otra manera, mostraba que no era necesario acumular títulos, propiedades o cargos para ser feliz. Enseñaba que lo importante no era la estabilidad material, sino la pasión por el conocimiento. Esa lección caló hondo en quienes lo conocieron, porque veían en él una prueba viviente de que se podía ser libre en un mundo obsesionado con la seguridad. Erdős también rompió con la idea elitista de la matemática, como un club cerrado. Para él, cualquier persona con curiosidad podía entrar en el juego, siempre y cuando estuviera dispuesta a trabajar con rigor. Esa visión abrió puertas a jóvenes, que tal vez no hubieran tenido acceso a los círculos académicos más exclusivos. Convirtió la matemática en una aventura inclusiva, donde lo que importaba no era el apellido ni la institución, sino la capacidad de pensar con creatividad. En este sentido, su pedagogía fue profundamente democrática. Al regalar problemas, al compartir su tiempo, y al vivir sin jerarquías, enseñó que el conocimiento no debía concentrarse en unos pocos, sino expandirse en red. Esta visión se adelantó a lo que hoy llamamos educación colaborativa, o ciencia abierta. Erdős, sin planearlo, fue un precursor de esas corrientes, un maestro que enseñó fuera de las aulas, con el ejemplo y la práctica constante. La vida de Paul Erdős, observada desde la perspectiva convencional del siglo XX, parecía una anomalía. No tenía una casa propia, no poseía bienes, no fundó una familia, no acumuló títulos honoríficos, ni cargos permanentes. Bajo la vara tradicional del éxito, Erdős habría sido visto como un fracasado material, y sin embargo, su nombre quedó grabado en la historia de la ciencia como uno de los matemáticos más influyentes de todos los tiempos. Aquí surge la paradoja, ¿qué es en realidad el éxito? Erdős rompió con la narrativa dominante de su época, la que decía que la vida debía medirse en bienes acumulados, propiedades aseguradas y prestigio social. Para él, todo eso era una distracción. El verdadero éxito estaba en la intensidad con la que uno vivía su pasión, en la capacidad de dedicar la existencia a aquello que trasciende lo inmediato. En su caso, esa pasión eran las matemáticas, el territorio puro,
donde las ideas viven más allá de fronteras, gobiernos y modas. La filosofía de Hergios se parece, en muchos aspectos, a la de los antiguos estoicos, como Séneca. Entendió que la riqueza puede ser una prisión, y que la libertad verdadera consiste en depender de lo mínimo, como Epicteto. Vivió bajo la convicción de que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí la manera en que nos relacionamos con ellas, y como Diógenes, el filósofo cínico que vivía en un barril, mostró que se puede vivir sin posesiones, y aún así, ser inmensamente rico en lo esencial. Pero Hergios no fue un asceta aislado. Su nómada filosofía no buscaba apartarse del mundo, sino conectarlo. A diferencia de los místicos que se retiran a las montañas, él eligió caminar entre aeropuertos, universidades y cafeterías. Su libertad no era un retiro, sino una apertura al movimiento constante. Hergios fue un ciudadano del conocimiento universal, alguien que desobedeció las normas de éxito social, para obedecer únicamente a la llamada de su vocación. En un siglo marcado por la Guerra Fría, la carrera armamentista y el capitalismo de consumo, su vida fue un desafío silencioso. Mientras las naciones competían por poder, él competía contra el tiempo, obsesionado con producir más teoremas antes de morir. Mientras millones se endeudaban para comprar casas y coches, él viajaba con una maleta. Mientras otros buscaban seguridad, él buscaba problemas abiertos. Esa elección lo convierte en un filósofo práctico, alguien que no escribió tratados, pero que encarnó, con su forma de vivir, una crítica radical a la cultura dominante. La pregunta inevitable es, ¿fue feliz? Tal vez la respuesta no encaje en los moldes habituales. Hergios no buscaba placer, comodidades ni estabilidad emocional. Su felicidad estaba en resolver un problema, en compartir una demostración, en ver cómo un joven colega descubría algo gracias a él. Su vida fue menos un camino hacia la felicidad personal, y más una consagración al sentido. Y ahí está su lección filosófica más profunda: la felicidad es pasajera, pero el sentido perdura. La libertad que practicó no era una ilusión romántica, sino una disciplina exigente. Renunciar a un hogar, a una familia tradicional y a una vida estable tuvo costos emocionales y físicos, pero Hergios estaba dispuesto a asumirlos, porque para él, la única esclavitud intolerable era la de no dedicar su vida a lo que amaba. En ese sentido, su libertad fue absoluta. Vivió como quiso, sin compromisos con las normas sociales, pero con un compromiso inquebrantable con las matemáticas. Hoy su figura nos obliga a reflexionar: ¿qué es realmente vivir bien? ¿Acumular posesiones, asegurar la comodidad y la estabilidad, o entregarse por completo a un propósito que dé sentido a cada día? Hergios eligió la segunda opción, y su vida es un espejo incómodo para quienes piensan que éxito significa abundancia material. Cuando pensamos en los grandes nombres de la matemática y la ciencia del siglo XX, surgen inevitables comparaciones. Einstein, Gödel, Ramanujan, von Neumann, cada uno de ellos dejó una huella inmensa, pero también siguió un camino personal muy distinto. Al colocar a Paul Hergios en ese panteón de genios, descubrimos que su singularidad no está solo en lo que hizo, sino en cómo eligió vivir para hacerlo. Albert Einstein, por ejemplo, se convirtió en un icono mundial. Su imagen con cabello alborotado y sus frases sobre la imaginación trascendieron la ciencia para entrar en la cultura de masas. Einstein buscó, aunque a veces a regañadientes, un espacio público. Opinó sobre política, sobre ética y sobre el destino de la humanidad. Hergios, en cambio, jamás se interesó por convertirse en símbolo. No daba discursos filosóficos, ni buscaba la prensa. Su territorio era más austero, el de los problemas matemáticos, los viajes constantes y las colaboraciones silenciosas. Einstein representó al científico mediático, Hergios al sabio invisible. Kurt Gödel, el enigmático lógico austriaco, fue otro extremo. Su trabajo sobre la incompletitud transformó para siempre la lógica y la filosofía de las matemáticas, pero Gödel vivió encerrado en sus miedos, dominado por la paranoia y la fragilidad emocional. Su genio fue solitario, casi atormentado. Hergios, en contraste, floreció en comunidad, necesitaba a los demás como interlocutores, buscaba pizarras compartidas y problemas discutidos en grupo. Gödel fue el genio aislado, Hergios, el genio colectivo. Srinivasa Ramanujan, el prodigio autodidacta de la India, comparte con Hergios la condición de outsider, alguien que vivió en condiciones humildes y dedicó su vida obsesivamente a los números. Ramanujan veía en las matemáticas un lenguaje sagrado, casi revelado por los dioses,
y murió joven, dejando tras de sí un misterio. Ergons también hablaba del libro de Dios, como metáfora de la perfección matemática, pero su vida fue más longeva, más compartida, más itinerante. Ramanujan fue un meteoro solitario. Ergons, una estrella que iluminó a todos los que orbitaban a su alrededor, incluso comparado con su compatriota, John von Neumann, otro marciano húngaro. La diferencia es evidente. Von Neumann se integró al sistema, trabajó en la bomba atómica, en la informática militar, en las grandes instituciones de Estados Unidos, fue un hombre de poder y de ciencia aplicada. Ergons rechazó todo eso. No se casó con gobiernos, ni con ejércitos, ni con corporaciones. Su independencia fue total, su lealtad absoluta, solo hacia la matemática. Von Neumann fue el arquitecto de la tecnología. Ergons, el profeta del conocimiento puro. Estas comparaciones revelan algo fundamental. Ergons no destacó por tener un descubrimiento único, que llevara su nombre al gran público, como la relatividad de Einstein, o los teoremas de Gödel. Destacó por su forma de vivir las matemáticas, una vida errante, colaborativa, ascética y profundamente humana, mientras otros genios se volvieron símbolos de instituciones, teorías o épocas. Ergons se convirtió en símbolo de algo más universal, la posibilidad de entregar toda una existencia a la belleza de las ideas, sin esperar nada a cambio. Lo que lo hace irrepetible no son solo los 1500 artículos, ni las decenas de áreas que tocó, sino que encarnó una filosofía vivida. Fue un Sócrates moderno, pero en lugar de pasear por las calles de Atenas, caminó por aeropuertos y campus universitarios, lanzando problemas, en lugar de preguntas, y como Sócrates, no dejó un tratado propio, sino discípulos y recuerdos, huellas vivas en las mentes de quienes lo conocieron. El recorrido vital de Paul Ergons parece, a primera vista, imposible de imitar. ¿Quién en el siglo XXI estaría dispuesto a vivir sin casa, sin pertenencias y sin descanso, entregado a una sola pasión? Y sin embargo, su ejemplo contiene lecciones que hoy resultan más necesarias que nunca, en una era marcada por el consumo, la competencia feroz y la obsesión con la productividad. La figura de Ergons se levanta como un espejo incómodo y luminoso al mismo tiempo. La primera lección es sobre el éxito. Ergons demostró que no siempre coincide con lo que dicta la sociedad. No tuvo títulos permanentes, no acumuló riqueza, no fundó empresas, ni buscó reconocimiento mediático. Su éxito estaba en otra parte, en haber dedicado cada minuto de su vida a lo que le apasionaba, en haber tejido una red mundial de conocimiento, y en haber sembrado preguntas que siguen vivas décadas después de su muerte. El verdadero éxito no es acumular, sino dejar huellas que trascienden la propia existencia. La segunda lección es sobre la colaboración. Ergons entendió que la ciencia no es un acto individual, sino una obra colectiva. Mientras otros se aferraban a su prestigio personal, él regalaba problemas, compartía ideas y multiplicaba las conexiones. Hoy, en un mundo donde la interdependencia es inevitable, en la ciencia, en la tecnología, en la vida cotidiana, su modelo resulta visionario. El conocimiento crece no cuando lo protegemos como propiedad privada, sino cuando lo compartimos. La tercera lección es sobre el desapego. Ergons vivió con lo mínimo, no porque fuera incapaz de obtener más, sino porque lo consideraba innecesario. Su libertad nació del desprendimiento. Al no tener nada, nada podía detenerlo. En un mundo donde estamos atrapados por deudas, objetos y responsabilidades, que a menudo nos sofocan, su vida nos recuerda que el verdadero poder está en saber vivir ligero, en moverse sin cadenas, en priorizar lo esencial sobre lo accesorio. La cuarta lección es sobre el propósito. Ergons no buscó la felicidad como fin, sino el sentido. Su vida muestra que la satisfacción profunda no viene del placer inmediato, sino de entregarse a una misión que nos supera. No todos nacemos para resolver teoremas, pero todos podemos encontrar una causa que nos llame con la misma fuerza. Un arte, una ciencia, un proyecto humano, una lucha social. Ergons nos invita a preguntarnos, ¿a qué dedicarías tu vida si eliminaras lo superfluo? En última instancia, la vida de Paul Ergons es un recordatorio de que existen muchas formas de vivir, y que las más auténticas suelen desafiar lo establecido. Mientras el mundo levantaba muros, él construía puentes. Mientras la mayoría buscaba pertenencias, él buscaba conexiones. Mientras otros acumulaban títulos y cargos, él acumulaba problemas compartidos y amistades intelectuales. Fue un vagabundo, sí, pero un vagabundo del conocimiento.
y en ese vagabundeo, encontró una forma de inmortalidad, que trasciende cualquier frontera. Paul Erdős fue un hombre sin casa, sin pertenencias, y en apariencia, sin raíces, y sin embargo, construyó una morada mucho más grande que cualquier palacio, el vasto territorio de las matemáticas compartidas. Su vida no fue un camino fácil, ni una biografía de triunfos materiales, fue una existencia radical, una elección deliberada de vivir en los márgenes de lo convencional, pero en el centro mismo de lo esencial. Murió en 1996, con una tiza en la mano, y una mente todavía activa, como si hubiera sabido que su misión no podía apagarse lentamente, sino que debía concluir con el mismo ímpetu con el que había vivido. Su cuerpo cayó, pero su red intelectual quedó intacta. Miles de problemas, decenas de áreas matemáticas y cientos de discípulos siguieron expandiendo lo que él había sembrado. Ese fue su verdadero testamento, no un objeto, sino una conversación eterna que aún hoy continúa. El legado de Erdős trasciende las matemáticas, su vida nos interpela a todos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué cadenas nos atan a lo innecesario? ¿Vivimos para acumular o para trascender? Erdős nos recuerda que un ser humano puede alcanzar la inmortalidad, no a través de monumentos, sino a través de ideas que se multiplican, y que un hogar no siempre se construye con paredes y techos, sino con la huella que dejamos en las mentes y en los corazones de otros. En un mundo que nos enseña a medir el éxito en salarios, propiedades y reconocimientos, Erdős eligió un camino diferente: vivir con lo mínimo para dar lo máximo. Renunció a lo que la mayoría considera indispensable, y al hacerlo, nos enseñó que la verdadera libertad nace del desapego. No buscó la fama, pero la encontró en la gratitud de miles de colegas que lo vieron como un faro. No buscó la inmortalidad, pero la alcanzó en cada ecuación que lleva su nombre, en cada estudiante que resuelve un problema suyo, en cada red que hoy usamos, y que se sostiene en ideas que él anticipó. El eco de Erdős resuena como una advertencia, y como una esperanza. Advertencia, porque nos obliga a reconocer lo frágiles que son nuestras definiciones de éxito. Esperanza, porque nos muestra que siempre hay otra manera de vivir, más ligera, más pura, más auténtica. Su vida fue un recordatorio de que lo importante no es cuánto poseemos, sino cuánto dejamos. Paul Erdős, el viajero eterno, nunca tuvo un hogar en el sentido convencional, pero su verdadero hogar fue el infinito, y hoy, cada vez que hablamos de redes, de colaboraciones, de matemáticas puras, seguimos habitando ese hogar que él construyó sin ladrillos, pero con números. Tal vez esa sea su última gran demostración, que un hombre puede desaparecer físicamente, pero permanecer vivo en cada idea, en cada conexión, y en cada pregunta que nos obliga a mirar más allá de nosotros mismos. Erdős no murió en 1996. Erdős sigue aquí, en cada mente que se atreve a pensar, en cada curiosidad que se convierte en problema, en cada búsqueda apasionada de la verdad, y seguirá estando mientras alguien, en cualquier rincón del mundo, abra un cuaderno, dibuje un grafo, escriba un teorema, y recuerde que la vida también puede vivirse como él la vivió, sin fronteras, sin posesiones, pero con un propósito eterno.